La presente recopilación nos recuerda que el juzgar un libro por su portada no es recomendado, ya que puede provocar varias injusticias y sobre todo perjudicar a los demás. Precisamente fue lo que ocurrió en esta historia. Los prejuicios se hicieron latentes y se descuidaron los protocolos de actuación. En esta ocasión, el canal Más Contradicciones trae para ti el video titulado ¿Cómo pasó de ser reina de belleza a paciente de clínica mental? Se le llama filicida al padre o madre que priva de la vida a su hijo. Y esto fue lo que sucedió en la madrugada del 24 de abril de 1989 en la ciudad de Querétaro. Una madre enferma mental de 33 años les privó de la vida a sus 3 hijos, de 11, 9 y 6 años respectivamente. Con lo anterior no justificamos los actos, ni está presente la finalidad de adjudicar la culpa, sino dar a conocer los hechos e inclinarnos en entender un poco el porqué de las cosas. El caso ha logrado tal importancia en la población mexicana que se ha convertido en una leyenda urbana. Por ejemplo, se dice que cuando Claudia Mijangos entró a una clínica de rehabilitación mental, aseguraba que un espíritu maldito le ordenó que cometiera esas atrocidades, por lo que inmediatamente se le atribuyó lo ocurrido a eventos paranormales. Actualmente se comenta que en la casa Mijangos se concentra una fuerte energía oscura y que en ella se desarrollan muchos eventos fuera de lo común. El caso ha sorprendido en las redes sociales, ya que existe un sinfín de fotografías y videos donde se ve la silueta de algunos infantes, los cuales se acercan a las ventanas de la casa. Igualmente, existen supuestos audios donde se perciben la voz de niños pidiendo ayuda. Y todo esto ocurre a pesar que la propiedad fue cerrada por completo para evitar la entrada de los curiosos. Hay poca información sobre la vida de Claudia Mijangos Arzac. Esta comienza el 25 de mayo de 1956 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Proviene de una familia económicamente estable. En su juventud temprana participó en algunos concursos de belleza, siendo coronada en uno de ellos como reina de Mazatlán. Posteriormente estudió la carrera de comercio. Al terminar sus estudios se casó con Alfredo Castaño y se convirtió en madre a los 22 años. Y cambiaron su residencia a la ciudad de Querétaro. La familia creció en buena posición económica y decidieron establecerse en esa ciudad. Gran parte del dinero provino de una herencia que la mujer recibió tras la muerte de sus padres. Con esos recursos, ella montó una tienda de ropa. Allí, los 3 niños fueron inscritos en la escuela católica Colegio Fray Luis de León, donde Claudia Mijangos pertenecía al grupo de madres catequistas del colegio. Por lo tanto, trabajaba como profesora e impartía clases de religión. Debido a las actividades que realizaba, ya que era una religiosa ferviente, conoció al sacerdote Ramón, el cual era profesor en el colegio y era casi inevitable el encontrarse. Él no le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntan versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del sacerdote después de los delitos. La gente que la conocía pensaba que llevaba una vida familiar tranquila, pero en realidad tenía fuertes problemas conyugales. Ella y su esposo probaron terapia de parejas, pero no funcionó, y se separaron meses antes de los crímenes. Las personas cercanas a ella afirman que en esa época Mijangos comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. Ella afirmaba que veía cosas y que escuchaba otras, por ejemplo, ángeles y demonios que le hablaban. Un día antes de los crímenes, los niños fueron con su padre a una kermés de su escuela.
Cuando éste los llevó de regreso a casa con su madre, los adultos tuvieron una fuerte discusión. Con esa pelea en mente, Mijangos fue a recostar a sus hijos y ella también hizo lo propio. Unas horas más tarde, en la madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia se despertó con fuertes voces en su cabeza. Dijo que las voces le dijeron que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, Claudia llamó a su amiga Verónica, quien le pidió a Claudia que se calmara. Su amiga prometió venir en la mañana para ayudarla. Tras la llamada, se levantó de la cama, se vistió, fue a la cocina y cometió los crímenes que ya todos conocemos. Tras el ataque, los 3 niños murieron por pérdida de sangre. Ese mismo día, al llegar los policías, la despertaron y le enviaron al hospital por el estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Aunque en otros momentos de la declaración también habló de sus hijos como si siguieran vivos. El psiquiatra que le evaluó concluyó que Mijangos tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, que son los que controlan las emociones. Este tipo de epilepsia produce síntomas como ausencias y pérdidas de la conciencia. Además de esta lesión cerebral, Mijangos tenía esquizofrenia. Se pudo determinar que en el momento del crimen no estaba en sus cabales y se declaró inimputable. Por lo tanto, dado su estado mental, en septiembre de 1991, la justicia de Querétaro decidió imponer a la mujer no una condena de cárcel, sino una medida de seguridad y enviarla 30 años al área psiquiátrica del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. El tiempo de condena se tomó en cuenta desde el momento en que fue capturada en 1989 y el 24 de abril de 2019 fue puesta en libertad, no sin antes el juez recomendar que un familiar se manifestara a favor de Mijangos para cuidar de ella y hacerse cargo de sus actos, lo cual se cumplió y la Llena de Querétaro dejó su internamiento. ¿Qué opinión tienes sobre el caso? ¿Crees que se pudo prevenir lo ocurrido? El canal Más Contradicciones agradece la visita y recuerda analizar las distintas situaciones que se te presentan en la vida y favorece tu pensamiento crítico. Gracias.